que perdí la vergüenza, pero que es peor no intentarlo. Pongo cartas sobre la mesa, lo que me guardo lo escribo en un diario. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Será porque me gustas tanto? No tengo razones para fingir. Si escribo las canciones que canto, tu cintura tiene todo lo que quiero. Te quiero. Es amor, no hay confusión, solo deseo, deseo que quieras venir a verme a mi casa, probar mi piel, sentir calor. Creo que perdí la vergüenza, pero a esta altura no importa. Tengo una sola certeza: hay que sentir porque la vida es muy corta. Tu cintura tiene todo lo que quiero. Te quiero. Es amor, no hay confusión, solo deseo, deseo que quieras venir a verme a mi casa, probar mi piel, sentir calor. Sé muy bien que quieres venir a verme a mi casa, probar mi piel, sentir calor. Tu cintura tiene todo lo que quiero. Te quiero. Es amor, no hay confusión, solo deseo, deseo que quieras venir a verme a mi casa, probar mi piel, sentir calor. Ojalá que quieras venir a verme a mi casa, probar mi piel, sentir calor. Bailen los pies con el corazón. ¡Bravo, Lu! Pero qué comienzo de semana, por favor, con Lucía Romero. Qué placer escucharla, qué placer arrancar así el programa de este lunes. Y bueno, ¿y por qué está hoy acá Lucía Romero? Porque se viene nuevo álbum, se viene su segundo álbum que se llama Magia Pagana. Sale este viernes, atención, pero antes va a haber una preescucha en el Charco, en el Centro Cultural Charco, este jueves. Vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre este disco, sobre lo que fue su creación, su producción. Bueno, Lucía Romero es multiinstrumentista, es sesionista, ha acompañado durante mucho tiempo a Fran Iglás, ha grabado en discos de un montón de grandes artistas uruguayos y además ella es una gran compositora y productora. Y bailarina. Y bailarina también, es verdad.
Así que con ella hablamos ahora en minutitos. ¿Pero qué más tenemos para hoy? Una belleza, perdón, pero no sé si arrancar la semana y el programa o irme a una cita después de esta canción así ¿Verdad? tan íntima. Ay, me dieron unas ganas así. No, que te vayan a visitar a tu casa. Que vayan, como pero bueno, dice después, Teo. cuando termine el programa. Primero hacemos el programa. Una belleza de programa el día de hoy. Ahora vamos a hablar con Lu, pero en nuestra entrevista del final del programa, hoy vamos a estar presentando la película La mitad de mi familia. Vamos a estar conversando, entrevistando a su autor y director, Ariel Wolf. Bueno, esta es una película, mira, es un documental dirigido por él, fue filmado en pandemia y voy a leer esta frase porque dice: el documental narra una historia de amor entre un judío y una alemana durante el nazismo. Eso es como un resumen, muy resumen, pero la verdad que la película pasa por un montón de lugares por donde reflexionar, por donde, bueno, pensar cómo corre la historia por nuestra sangre, cómo nos hace sentir a través del tiempo. Y tiene como esa sí. premisa también, ¿no? Que él habla, ¿no? Tanto en los vínculos de poder, que pueden ser políticos o incluso familiares o vinculares y eso. Total. Cómo se coloca, ¿no? Está como el amo y el esclavo, el que tiene el poder, el que es el sumiso. Y eso él va recorriéndolo dentro de la historia de nuestra tierra, digamos, y a su vez dentro de la historia de su familia. Sí, y también haciéndose una pregunta constante, también me parece que es como otra línea de la película, de si la sensibilidad y la fuerza son, digamos, Antagónicos. significados opuestos, o se complementan, o se alimentan. Es muy interesante. También, bueno, la película... A ver, no es que está basada, pero hubo un libro anterior que escribió la mamá de Ariel, que es una gran psicóloga psicoanalista de nuestro país, que se llama Doris Hager. ¿Cómo era? Hager. ¿Para qué pregunté si después le digo mal? Hager, una grande, y bueno, los relatos de ella, también los pensamientos y los relatos de Ariel hacen que la película sea brillante. En un rato vamos a estar, ya se estrenó, vamos a conversar con él, pero se estrenó en el Festival de Cine, en verano, en el Festival de Cine Judío de Punta del Este, así que bueno, también tenemos la posibilidad de preguntarle cómo fue recibida por ahora. Bueno, y después vamos a tener a Marianita desde un móvil en la Sala Cita Rosa porque se armó una convocatoria para crear una comisión de niñas y niños de la Sala Cita Rosa. Y está buenísimo porque es participar a los niños y a las niñas de a ver qué actividades les interesa, qué les gusta ver, o sea, que lleven propuestas, ¿no? Y así también armar una cartelera y unas actividades en los que ellos estén involucrados, digamos, hasta en la decisión. Así que eso va a estar muy, muy lindo en un ratito cuando esté Mariana desde allí. Y ya entonces nos ponemos a conversar con Lucía. Muchas gracias. Lucía. Otro fuerte aplauso, Lucía, porque... Muchas gracias. A vos. Divino. Ya podemos escuchar 2 temas de este disco nuevo que se llama Magia Pagana, que es tu segundo álbum, y que ya de pique desde la producción y el sonido es bien diferente a doblaje. Es verdad, es bien Contanos diferente. un poco esas decisiones que tomaste. Sí, es diferente en cómo se grabó, como decías, muchas decisiones diferentes. Es un disco en el que siento que crecí como productora y como compositora. Tiene un sonido mucho más actual, por así decirlo, como todo un sonido más limpio que el primer disco, que era como más experimental y se había grabado como todos juntos en un fin de semana y después se produjo sobre eso. Este fue como más parte por parte y producir así como más en laboratorio adentro de una casa. Por ahí en la Gacetilla en algún momento dice que una de las cosas que intenta es buscar una conexión mundana con los mundos invisibles. ¿Cómo es eso y por qué te interesan tanto esos mundos invisibles? Me interesa porque siento que me atraviesa en mi vida, como que la música que compongo es bastante una manera de expresar lo que voy viendo, lo que voy sintiendo de la vida, en realidad. Entonces sí, me siento bastante atravesada por ciertas
no sé si es creencias, no sé cómo decirle, porque no pertenezco a ninguna religión ni a ningún dogma, pero sí como todos esos actos que pueden ser muy simples, pero que en sí están como cargados como de un acto de fe o de esperanza o cierta magia, ¿no? Que lo nombramos magia. Entonces, magia pagana es un poco por eso, porque es como la magia, como algo onírico, no sé si onírico, pero como sí, como que lo asociamos a algo maravilloso, por así decirlo, y pagano porque es una palabra que es como creyente pero que no pertenece a ninguna religión. Es como esa idea fue plasmar en el disco, sí. Y la magia la quisiste plasmar en el disco también con la casa que elegiste para grabar, porque en realidad es una casa que se habita, pero por la madera, por el barro. ¿Cómo fue decir, bueno, quiero grabarlo acá por estas razones? Sí, fue hermoso. Fue como, bueno, lo que lleva un disco, ¿no? Empezar a tomar decisiones desde el minuto cero. Bueno, voy a grabar un nuevo disco, ¿dónde? Bueno, entonces estaba esa opción de poder alquilar un estudio, pero resonaba más con la idea de poder irnos. Nos fuimos 5 días a la casa de Cristina, que le alquilamos su casa para estar 5 días sumergidos ahí, grabando y terminando de componer y de producir las canciones que forman parte del disco. Y bueno, fue en parte para poder sumergirnos realmente en ese proceso y también porque sí o sí siento que mi música está bastante representada por la naturaleza, como que por más de que no quiera, no es algo como que es buscado, pero después escucho el material y digo, claramente soy una persona que disfruta de la conexión con la naturaleza y encuentra ahí una fuerte inspiración. Y bueno, grabarlo en ese lugar que fue como en Punta Ballena, cerca del Arboretum Lucich, una casa de una señora que vive ahí, una casa de unas paredes de barro así. Le dieron un sonido y también lo cargaron de no sé, un significado a este disco bastante particular. Claro, porque yo miraba el EPK y en realidad, o sea, más allá de las alfombras para la batería, Claro. no tapaste nada, o sea, No. ni la estufa, ni no sé qué, ¿no? Que esas cosas a veces en el sonido como se tienen en cuenta. Sí. Vos querías que Claro. ese camino para los... Sí, lo que pasa es que la casa estaba tan en el medio de la nada y a la vez tenía unas paredes así como todo el resto era un bosque. No había que hacerle nada, o sea, era solamente esperar a que no ladrara un perro, por ejemplo, que como estábamos todo el día igual teníamos tiempo y había que esperar esos momentos o si justo un vecino se ponía a cortar el pasto, ahí se metía algo. Pero en realidad era una casa ideal para grabar, era unas paredes gigantes, un techo alto que le daba mucha vida al instrumento que queríamos grabar, que era la batería, techo de quincho, o sea, fue realmente... Viste que a veces cuando decís el nombre de las cosas como que empieza a condicionar, ¿no? Y fue como magia pagana y todo el proceso fue bastante así, como que todo cuadraba perfecto, hasta lo que no querías, no tenías muy controlado, justo era perfecta la casa, era la hora perfecta para grabar, todo era así. Sí. Esto de los 9 tracks con duración de 33 minutos con 33 no fue. No fue casualidad. No, las 9 no, nada de eso fue casualidad, totalmente. No, 9 canciones, yo primero pensé en el nombre y después terminé de componer el disco. Y sí, me parecía que 9 era un buen número, era o 11 o 9. Al final son 9 canciones, pero sale el 11, como que todo está ahí. Muy bien. Y después, cuando terminamos de hacer el máster, estaba en 33 minutos con 24 segundos. Y fue como, no, vayamos al 33 con 33, que dure 33 con 33. Y bueno, ahí ajustamos ciertas cosas y lo logramos. Y así es, un disco que dura 33 minutos y 33 segundos. Divino. va a Y bueno, tener la entonces va a escucha. estar esa preescucha Sí. en el Centro Cultural Charco el Sí. jueves. ¿Cómo va a ser esa preescucha? ¿A las 7 de la tarde? No, más. A las 6. A las 6 de la tarde. Sí. Esa preescucha es para honrar un poco en esta digitalidad, en este mundo digital, que uno lanza un disco y es como... lo tirás al éter, ahí no sabes a dónde. A veces estás solo en tu casa ahí, dándole play. Quise como honrar un poco, bueno, la materia de hacer un disco y es más que nada para quienes quieran acercarse, o sea, invité a mis amigos, a mi familia, a juntarnos a escuchar un material discográfico que se compuso con mucho amor y que, bueno, está bueno como iniciar celebrando así, tomando una copita de vino y ¿Y vos vas a hablar un poco diciendo del esto disco? existe.
Sí, voy a agradecer un poquito y después voy a tocar unas canciones, que hay un piano ahí en Charco y hoy estuvimos probándolo, así que si surge también compartir eso. Compartir la música más que nada, darle como un marco bien concreto a eso, ¿no? Es una instancia divina, o sea, he participado de alguna Sí. y también sé que cada vez se hace más. Mm. Está buenísimo poder ver a la gente, no es lo mismo que estar tocando en vivo, No, total. ver a la gente cómo disfruta eso que va a escuchar después en su casa. Sí, compartir ese momento también, decirle, bueno, a ver, play, Y es, a ver qué pasa. es muy lindo. Y después, bueno, el viernes ya sale el disco, va a estar en todas las plataformas. En todas las plataformas, sí. Igual ya pueden escuchar Cintura y el tema que va a hacer ahora Lucía, que se llama Funeral, que ya está en las plataformas. Muchas gracias, Lucía, por Gracias. haber Por favor, gracias estado por hoy recibirme. acá, por haber comenzado esta semana con nosotros. Y bueno, nos vamos a la tanda escuchando Funeral. Bárbaro. Gracias. Prendo una vela en la oscuridad. Cruje el suelo, escucho el mar cantar. Ofrendas telas cuelgan del rosal. Santas y penas hacen mi altar funeral. Barcos con luces celebran el funeral de lo que no me libera. Prendo una vela, sostengo un puñal, cruje el suelo, escucho el mar cantar. Ofrendas telas cuelgan del rosal. Santas y penas hacen mi altar funeral. Barcos con luces celebran el funeral
Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y en este programa es hora de encontrarnos con Mariana Olivera. Mari, ¿dónde andás? ¿Cómo andás? Hola, estimadísimas. Buenas noches para todas, para todos. Qué gris que está Montevideo, pero bueno, nos encargaremos de transmitir color y calor con la realidad cultural montevideana. Hace poquito fuimos a Cinemateca porque en el Festival de Cinemateca había un jurado experto conformado por infancias para ver películas, para participar de ese entramado de cine, y seguimos celebrando la inclusión de infancias en el acontecer cultural. Estamos en la Sala Citarrosa porque aquí están abiertas las inscripciones para formar la comisión de niñas y niños de la Sala Citarrosa, y por eso vamos a conversar con la directora de esta institución, con Cecilia Canesa. Bienvenida a Mirá Montevideo. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes, muy bien. Bueno, contanos cómo es esto de la Comisión de Niñas y Niños, que tengo entendido que es la primera vez que se conforma. Comentanos. Sí, bueno, logramos conformar este proyecto que nos entusiasmaba hace mucho tiempo, que trata de un espacio de participación para niñas y niños en la Sala Citarrosa. El objetivo es, bueno, tener un espacio donde intercambiar con estos niños y estas niñas, donde ellos tengan talleres, tengan propuestas, vivencias, y ellos nos den a conocer sus inquietudes, sus gustos, su mirada, y la importancia de la escucha, ¿no?, en las infancias a la hora de contemplar la programación, a la hora de generar actividades. Consideramos que es sumamente importante contemplar justamente sus intereses para desde ahí seguir construyendo juntos. Entonces la idea es que ellos, bueno, se adueñen, se apropien de este espacio como propio. Van a tener encuentros mensuales, donde vamos a tener diferentes talleres con música, del audiovisual, literarios, en fin, de diferentes artes, para, bueno, construir con ellos juntos la programación y las ideas que salgan y lo que ellos puedan y quieran crear. Qué hermoso. Niños, estamos hablando de 8 a 12 años, ¿verdad? Sí. Contanos cómo se pueden inscribir. Bueno, se pueden inscribir a través de un formulario que está en la página web de la Sala Citarrosa, así como en las redes, pero pueden entrar a www.salacitarrosa.montevideo.gov.uy. Allí van a encontrar Comisión de Niñas y Niños de la Sala Citarrosa, y allí hay un link para llenar el formulario. Claro que son cupos limitados. Te iba a decir, ¿cuántos expertos van a ser los elegidos y elegidas? Estamos recabando toda la información para, bueno, ver también un poco, estudiar un poco la respuesta y la posibilidad, si es viable, de generar más de un grupo, llegado el caso. En principio va a ser un primer grupo y queremos ver un poco, estamos un poco valorando. Está bueno, o sea que el grupo lo van a definir en función de la demanda también. Así sí, todas las infancias, por favor, atención, porque tremenda oportunidad. Sí, es una hermosa oportunidad. La idea es que puedan participar la mayor cantidad de niños y niñas, pero tienen que tener el sentido de comisión y de el espacio adecuado y la cantidad de niños y niñas adecuadas para poder funcionar bien. Claro. ¿Y hay algún requisito, además de niños y niñas de 8 a 12? No, el requisito es que disfruten, ¿no? Que sientan, que vengan por sus ganas propias, ¿no?, de disfrutar de la música, del audiovisual, de las artes, de disfrutar de conocer y vivir en un espacio, ¿no?, como este, que realmente ellos lo sientan y lo quieran de verdad, para que sea una experiencia enriquecedora. Qué bueno. Ceci, comentanos de los planes que involucran a infancia, el plan Jarana y Crece desde el Pie. Bueno, Jarana es un ciclo que tenemos para las infancias, en la importancia para nosotros de que los espectáculos musicales, así como el audiovisual, las podamos brindar a niños y niñas a lo largo de todo el año, no solo en las vacaciones de invierno o de primavera. Entonces van a ver que también, si entran a la página, que tenemos una propuesta para las infancias a lo largo de todo el año. Y eso es abierto al público, ¿bien? Y después tenemos un programa que también es un programa que queremos muchísimo, que se llama Crece desde el Pie, en honor a la composición de Citarrosa, que es un programa de extensión con las escuelas, ¿no?, donde vienen las escuelas, vienen colegios también privados, a disfrutar durante martes, miércoles y jueves a la mañana y a la tarde de funciones para ellos, para ellas.
Divino. Así que esta comisión también va a estar bien cerquita de estos programas que cuenta la Citarrosa. Exacto, esta comisión, además de tener la posibilidad del trabajo acá en la sala, van a tener la posibilidad de participar de espectáculos de jarana principalmente. Qué lindo. Bueno, felicitaciones y esperamos pronto conversar con esta comisión de niñas y de niños que van a participar activamente en las propuestas de la Sala Citarrosa y que está buenísimo porque también se van a convertir en promotores culturales, ¿no? Seguramente puedan replicar lo que viven acá, no sé, en la familia, en el barrio. Exacto, en la familia, en el barrio, en la institución educativa, en el club que compartan, bueno, en los centros educativos, porque pasan a ser agentes promotores de difusión de la cultura y para nosotros es muy importante la formación también, ¿no?, de personas con sentido, ¿no?, de la cultura y pertenencia de las artes. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones por un mundo menos adultocentrista. Compañeras, seguimos con ustedes. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Gracias, Marian, y a la gente de la Citarrosa va a estar divino eso. De expertos y expertas en jugar, me encantó. Bueno, ahora sí, ya estamos, como les dijimos al inicio del programa, con Ariel Wolf, escritor y director de La mitad de mi familia, este documental que bueno, ya fue estrenado en el Festival de Cine Judío en Punta del Este y ahora se va a estrenar en el Festival Internacional de Cine del Uruguay. Pero antes de comenzar a charlar con Ariel, queremos compartir con ustedes el tráiler de la película. Él estaba sentado en una mesa y leía el diario y por arriba del diario así la bichaba. En algún momento la sacó a bailar y bueno, se terminaron noviando, mi mamá se enamoró mucho de él y él vio que se venía el nazismo y se fueron juntos a París. La cristiana casada señora Anita Kess de Krause escapó a Francia con el judío David Ager de la calle T4NA5. El padre era un personaje muy particular. Él, cuando vio que se iba con un judío de Alemania, la dio por muerta. Iba en el tranvía con la tía y ella miraba así, nos sentábamos en el asiento de los bobos y ella miraba y decía, ¿ves ese tipo que está ahí sentado? Ese pudo haber matado a mis hijos. O si no, en otro momento iba y se le acercaba con las fotos de los hijos y les preguntaba, ¿usted vio a estos niños alguna vez? Y todo el mundo miraba para otro lado. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Bueno, ahí vimos el tráiler de La mitad de mi familia. Conocieron un poquito a Doris, pero ahora también vamos a conocerla más a través de la entrevista con Ariel, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Ariel, y felicitaciones. Gran película. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, La mitad de mi familia es un documental que tiene que ver con la historia de tus abuelos maternos, sobre todo, y como de la rama de tu madre, en el que se mezclan, ¿no? Sí. Alemanes nazis y judíos. Sí. Contanos por qué te pareció importante contar esta historia. Bueno, es bastante así como decís vos, o sea, del lado de mi madre, mi abuelo era un judío alemán y mi abuela era alemana, su papá era protestante y además fue un nazi que llegó a tener un cargo relativamente importante como ingeniero que construía los búnkers y demás. Entonces, digamos que esa mezcla de sangre es tan insólita, digamos, por lo menos no he conocido a nadie que esté en nuestra misma situación, si bien creo que algo he oído por ahí, pero no es muy común, acá por lo menos. Y bueno, eso fue algo que atravesó mucho la vida de mi madre y también la nuestra, toda mi familia, ¿no?
ir conociendo de a poco esa historia, nosotros desde chicos y sobre todo adolescentes, y también cómo lo vivió ella, ¿no? Que tempranamente a los 8 años estuvo en Alemania en la posguerra y vio esas dos realidades dentro de sus distintas familias, ¿no? O sea, vio a su familia judía en Alemania en los 50 y vio a su familia alemana y nazi al mismo tiempo en ese viaje. Entonces todas esas vivencias son re fuertes, ella las refleja en el libro y fue una historia que siempre quise contar y que bueno, ahora recién está saliendo a luz después de 5 años de trabajo y bueno, eso. Bueno, como tantos hechos artísticos y tantas cuestiones así que quizás en otro momento no nos tomamos el tiempo para realizar, la pandemia un poco sirvió para tener esos momentos de intimidad o de tomar decisiones de cosas postergadas. Y yo pensaba, seguramente el libro, obviamente lo conocías, tenía muchísimo del material que vemos en la película, pero ¿qué creíste que iba a aparecer de nuevo, no de nuevo, de repetir, Sí, de nuevo, en la entrevista mano a mano con ella? El libro que escribió tu madre. Claro. Sí. ¿Qué ibas a sacar de ella hablando así mano a mano, madre a hijo? Y yo ahí tengo como 15 horas de entrevista grabada. O sea, yo iba porque en ese momento de pandemia ella quedó sola y aislada en su departamento. La pareja quedó anclada en Buenos Aires y no podía volver. Y empecé a ir y ahí pensé que era el momento de grabar las notas. Y yo no sabía bien qué iba a hacer con eso, ni cómo iba a evolucionar eso, ni nada. Y bueno, quise primero que nada rescatar todas sus memorias filmadas, porque ya estaba el libro, pero quería tenerlo de boca de ella. Y en realidad darme cuenta de todas esas memorias que son muy extensas, qué era lo central para la película, fue lo que me llevó buena parte del tiempo, ¿no? Y entender también qué era lo que había detrás de la historia, ¿no? Cuál es el trasfondo. Yo doy clase de guión y narrativa hace años y el trasfondo ético de toda historia es fundamental. Entonces, qué valores estaban en juego, qué conceptos abstractos estaban en juego, para mí eso era súper importante. Y bueno, de las cosas que ella contaba, lo central era esto, ¿no? Esa contradicción entre judíos y nazis y cómo eso derivó en un montón de cuestiones posteriores que fueron pasando en la interna de su familia, que pasa en todas las familias, pero que a la vez estaba atravesado por esto, ¿no? O sea, conflictos entre madre e hija, entre pareja, todo, pero atravesado por esta contradicción de que de un lado había nazis y del otro lado había judíos. Y vos, ahora cuando hablas lo de los conceptos, ¿no? Que hablabas, que lo decíamos un poco al principio del programa, de el amo y el esclavo, de las relaciones de poder, ¿no? Que se manejan entre dos países o entre una parte del país y la otra, y también en los vínculos familiares incluso, ¿no? Está eso. ¿Cómo hiciste ese link? ¿Cómo lo fuiste llevando? Y bueno, mis padres son los dos, no sé si decir psicoanalistas, son psicoanalistas, pero no fueron, bueno, no importa, es una historia aparte, pero ellos siempre tuvieron como esa visión de analizar, digamos, su propio pasado, su historia, su infancia, siempre permanentemente estaban refiriéndose a sus orígenes y a su sentir y su análisis de su historia, ¿no? Entonces yo también mamé esa otra parte, digamos, de estar analizándolo todo desde un punto de vista un poco más abstracto, si se quiere. Y entonces ahí pensé como esa cosa que bastante gente creo que de algún modo lo sabe, ¿no? O lo piensa, ¿no? Que los judíos quedaron mucho en ese momento como en situación de víctimas y los nazis eran los victimarios. Y esa situación de víctimas y victimarios que está tan presente en la película es algo que se da en todos lados, ¿no? Es decir, en todo vínculo, en algún momento o se van intercalando esas distintas situaciones, ¿no? O sea, por momentos unos caen en una situación como más de debilidad y otros más de fuerza, ¿no? Y algunos toman como, no sé si la posta, pero quedan como en ese lugar y otros en el otro.
Y creo que eso está en el fondo de todas las guerras, de todas las situaciones de conflicto. Digo, vos que haces teatro, sabés que el conflicto es fundamental para contar historias y para mí era fundamental ver cómo abordaba ese conflicto, no solo en lo concreto que ocurre, en los hechos, en el documental, sino lo que hay interiormente, lo que pasa en la interna de cada una de las personas. Y bueno, en esa dualidad o en esa dialéctica están esas dos puntas, ¿no? Por momentos somos frágiles, por otros momentos somos fuertes y dependiendo de la circunstancia nos paramos en un lugar o en otro. Y eso pasa en los núcleos más íntimos, pero pasa también a nivel macro, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, creo que eso tiene que ver con todas las guerras, ¿no? Con todos los conflictos. Con respecto a esto que decís, ¿no? De analizar el lugar de cada parte, de los nazis y los judíos, también podemos decir los alemanes y los judíos, porque en realidad digo que esbozás como un intento de explicar por qué realmente el pueblo alemán pudo dejarse imbuir por esta locura del nazismo, que habían quedado muy indignos después de la Primera Guerra Mundial. Me parece muy interesante eso. Contame un poco más, ¿qué es lo que...? Claro, porque en esa mirada de pensar que por momentos somos más sensibles o más vulnerables y nosotros buscamos hacernos fuertes, creo que buscamos muchas veces hacernos fuertes porque hemos pasado por situaciones de vulnerabilidad. Las motivaciones, ¿no? Son siempre importantes para los actos que realizamos o para las decisiones que tomamos. Entonces, creo que los alemanes se sintieron motivados o llevados a todo eso que pasó después, aprovechado, digamos, por gente, digamos, muy patológica y enferma, pero que de algún modo se pudo dar porque la gente en Alemania se sentía humillada, derrotada, vulnerable después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, donde se les impusieron unas condiciones, digamos, los países que triunfaron en esa guerra, situaciones de abuso, ¿no? De abuso de unos países sobre otros, y Alemania quedó muy humillada. Poco después viene la crisis del 29 y enseguida viene el nazismo. Y creo que si uno analiza las causas, están dadas por eso también, ¿no? Es decir, por cómo se sintió la gente y cómo alguien aprovechó ese sentimiento de la gente para realizar todo lo que sucedió después. Y te lo preguntaba un poco antes de empezar la nota, la entrevista, ¿cómo se resignifica para vos, ¿no? Que en realidad empezaste a hacer el documental en 2020, cuando después de que pasó lo de Hamás y de Israel y todo el conflicto con Palestina, que sobre todo, aparte, que tu madre incluso dice que tus padres como venían como de una ideología de izquierda y muchas veces ahora en algunos sectores también de izquierda está como esa cosa que empieza a aparecer como antisemita y eso. ¿Cómo se te resignificó a vos decir esto en este momento? O sea, contar Total. esta historia en este momento. Sí, para mí en el creo... 2020 no estaba, No, o sea, sí, no estaba pasando tan así como tan ahora. así, exacto. Para mí es muy fuerte, más allá del documental, todo lo que está pasando y todo lo que pasa en Israel desde hace, no sé, 50 años, no sé, desde que tengo conciencia. Creo que lo mismo, ¿no? Un poco que les pasó a los alemanes, le terminó pasando a los judíos, es decir, se vieron en una situación de gran vulnerabilidad en el Holocausto y enseguida después de eso se fueron a fundar un país nuevo a Israel, donde había colonos judíos, pero se fueron a fundar un país nuevo y propio, motivados por esa situación de enorme vulnerabilidad que sufrieron. Y bueno, creo que nunca pudo el pueblo judío salirse del todo de cómo lo marcó el Holocausto, ¿no? Y creo que esto es una consecuencia también de eso. O sea, sentirnos así, sentirnos muchas veces vulnerables o agredidos, digo, todos creo que los judíos hemos sentido discriminación en algún momento.
Y creo que todo eso genera como unos callos y una cosa que a veces no está buena y que puede ser eso lo que esté generando en parte lo que está pasando hoy. Hoy creo que Lucila decía los judíos, los alemanes y los judíos, y yo puse una historia entre un judío y una alemana, y un primo me corregía. En realidad los judíos eran judíos alemanes, Claro. y los nazis eran alemanes que en su momento eran protestantes o católicos, pero eran todos alemanes. De hecho, la historia de esa familia, desde donde la empezás a contar, empieza un poco antes de que se desatara la locura del nazismo, ¿no? Total. Me quisiera preguntar un montón de cosas. Hay una cosa muy interesante en que reparar, es cómo llegan a Uruguay. O sea, que tiene que ver con que tu abuelo era un hombre muy preparado en ciencias políticas, también muy conectado, entonces él ya se veía venir eso y bueno, otras ideologías tampoco lo convencían y vino a averiguar un poco qué estaba pasando en Latinoamérica y por eso están acá. Pero algo muy importante que quiero saber, o sea, ¿por qué quisiste incluir otros temas? Como, o sea, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero a propósito o sin querer vemos la maternidad no necesariamente amorosa y cuidadosa, o cuidadosa sí, pero no amorosa. Bueno, después también en la película haces aparecer a la pareja de tu mamá, que es una mujer hoy en día, no sé, otras cosas que también significan mucho en el documental. Sí, porque... Tu familia, que también es una familia mixturada, con afrodescendientes. Sí, mi expareja, la mamá de mi hija, es de origen afro además. O sea que es una mezcla imponente y re fuerte también. Y bueno, creo que para mí, si estaba hablando de vínculos, ¿no? Y hablaba de este tema del amo y el esclavo, creo que es muy fuerte todo eso, ¿no? Del amo y el esclavo, pero que se dan los vínculos íntimos muchas veces. Pero también se dan otras cosas, ¿no? Tengo un amigo que hablando del tema me decía, bueno, pero también en los vínculos se compone o se generan cosas que se salen de esa cosa, de esa dialéctica de amo y esclavo, y se generan cosas lindas. Y entonces pensé también en cómo se daban los vínculos en la interna de mi familia, en mi familia actual, digamos, mi hija y demás, pero cómo se dio el vínculo entre mi madre y mi abuela, ¿no? Para mí eso es como el vínculo central de la película, ¿no? Y fundamentalmente cómo se dan las relaciones entre padres e hijos, que a veces pasan un poco por una relación de poder, porque es inevitable, pero que también hay amor y hay cosas muy bellas y muy lindas en los vínculos, que pasan muchas veces porque de una manera no tan terrible pasamos por momentos de ser más sensibles, otros más fuertes, y eso nos lleva a conectar, ¿no? Cuando estamos más sensibles necesitamos del otro, y quien está fuerte también está fuerte porque muchas veces tiene otro a quien cuidar. Y los vínculos que pasan por conflictos muchas veces terminan en desenlaces positivos si las partes trabajan para eso. A veces incluso tras varias generaciones, ¿no? O sea, hay también un tema de lo intergeneracional y cómo se dan los vínculos intergeneracionalmente, ¿no? Lo que va pasando en las familias a lo largo de varias generaciones y cómo hay temas que siguen presentes de una generación a otra y cómo, eso se va dando a veces de una manera no solo terrible, sino bella también, ¿no? Total. Ariel, tenemos que terminar porque ya se nos fue el tiempo, pero nada, te agradecemos mucho que hayas venido. Les vamos a contar que va a estar el jueves 10 de abril en el Alfa Beta a las 16 horas, la mitad de mi familia, y para los que se vayan más para el este, en el Teatro Sur, al sur de Atlántida, el viernes 18 de abril ahí en Turismo a las 19:30 también van a poder ver la mitad de mi familia, y después la estrenarás más para público en general más adelante. Sí, todavía no tenemos fechas, pero sí, seguramente. Un detalle más, hay un tema de Drexler, que tuvimos la generosidad de él y de Ana Prada,
Que sale que sale, bueno, que nada, agradecer mucho a ellos y a todos los músicos que colaboraron con la película. Genial. Fundamental esa Muchas música. gracias. Dale. Les súper Gracias, recomendamos ver esta película, no solo por esa cuestión histórica, ¿no? De que todos conocemos, de nacimos judíos, sino por el tema de los vínculos familiares, vínculos madres e hijos, de cómo vamos armando las relaciones, de cómo También tenemos esto que ir es creciendo con nuestro pasado y cómo sanar lo la tenemos historia. que sanar la historia, exactamente. Así que es una muy linda película para ir a ver. Y tu madre es muy interesante aparte. Damos un beso a Doris. Una gran Muchas mujer. gracias. Y bueno, nos estamos yendo. Nos vamos hasta mañana a las 6 de la tarde, que se viene más lindos contenidos acá en Mira Montevideo. Hasta mañana. Siento que la vida es